Bueno, chicos, bienvenidos a la última charla de la tercera jornada de Medicina Interna. Vamos a dar inicio a la ponencia del doctor Jorge William Oliveros. Joshua. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. La verdad, ha sido un orgullo poder organizar este evento y cerrarlo con broche de oro con el doctor Oliveros. El doctor Oliveros nos va a hablar el día de hoy sobre un tema, bueno, es indispensable en el año internado y nuestra práctica clínica, cómo saber interpretar una analítica sanguínea. El doctor Oliveros es profesor en la Universidad de Guayaquil, es actualmente el jefe del servicio de hematología en el Hospital Luis Bernaza, especialista en medicina clínica y oncohematología, Universidad de Buenos Aires, en Argentina, máster en gerencia de salud y máster en oncología avanzada de la Universidad de Ulm, en Alemania. Entonces, doctor, le reitero nuestro agradecimiento por poder cerrar esta jornada y la sesión es suya. Muchas gracias. Doctor, parece que no sé si tiene activado el micrófono arriba en el panel superior, tiene la opción de activar el micrófono. No, no se lo escucha. Sí está activado. Entonces voy a hacer el botón de panel. A ver, vamos a reiniciar entonces en la sesión en unos 15, 10 segundos más. ¿Programa está? Sí, sí. Hola. Hola, sí, lo escuchamos, Hola. doctor. Hola. Sí, ¿Doctor? sí, Sí, hola. Buenas. perfecto. Le vamos a pedir nada más que vuelva a subir las diapositivas de la misma forma como le indicamos. Ya la Eh, estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. ok, listo. Bueno, chicos, asimismo, siguiendo las palabras de Joshua, mi total agradecimiento tanto a ustedes, los asistentes, mi principal agradecimiento a todos los expositores, que sin duda han dedicado su tiempo, han tenido esa disposición de enseñarnos al menos un poquito más conocimiento científico, sin duda, que nos va a ayudar en algún momento de nuestra vida profesional, incluso ahora a los que están próximos a entrar al internado, a desenvolvernos mejor en estas prácticas. De nuevo, le reitero nuestro agradecimiento, doctor, a nombre de la Asociación de Estudiantes, y ahora vamos a dar inicio entonces. Yo Ok, creo que está todo perfecto. estamos Adelante, listo. doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches otra vez y un agradecimiento a la Asociación Escuela de Medicina de la Universidad Católica, a sus representantes, Joshua Villacrés y su grupo, por esta invitación. Y bueno, me parece ser que ha sido bastante interesante todas las presentaciones que han tenido y espero no desentonar. El hemograma es una de las pruebas más frecuentes solicitadas en medicina, independientemente de la especialidad que vayas a hacer. El hemograma es una herramienta y le suelen tener mucho miedo, no obstante, la suelen interpretar muchas veces y creo que es muy importante tener conocimientos básicos. Forma parte de los diferentes métodos de diagnóstico de hematología, pero definitivamente es una herramienta que la debemos utilizarlos todos los médicos, independientemente de la especialidad. Nunca en la vida, salvo que no vayas a ejercer medicina, te vas a tener que enfrentar a la biometría hemática, el hemograma completo o la analítica sanguínea. Independientemente como la quieras denominar, no es otra cosa que el reflejo de los diferentes componentes celulares de la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? La mayoría de los hemogramas cuentan, ¿sí?, con el recuento de hematíes, hemoglobina, hematocrito, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, el recuento plaquetario con su fórmula,
las plaquetas, y algunos agregan reticulocitos y otros aparatos automatizados agregan la eritrosedimentación. Estos son parámetros que calcula los automatizadores o los aparatos automatizados de biometría hemática, ¿sí? El hematocrito, la concentración, la hemoglobina. Estos parámetros son calculados. Lo que se mide directamente es la hemoglobina, ¿sí? Se mide directamente la hemoglobina. Por eso vamos a ver luego que es la que vamos a utilizar para definir anemia. Entonces, aquí tenemos el recuento de los glóbulos rojos normales, tanto en varones como en mujeres. Sus niveles bajos determinarán anemia, sus niveles elevados poliglobulia, pero nosotros no lo utilizamos el recuento de los glóbulos rojos para diagnosticar anemia, porque muchas veces, y especialmente por la alta prevalencia de la anemia microcítica ferropénica, la cantidad de glóbulos rojos pueden estar normales. Y luego se lo voy a explicar por qué. O más bien pueden estar elevados. Así que hematíes no lo utilizan ustedes para interpretar anemia, sí nos van a ayudar para sacar uno de los índices, que lo vamos a ver acá, que es el índice eritrocitario más utilizado, que es el volumen corpuscular medio, ¿sí? El parámetro que se mide directamente en los automatizados es la hemoglobina. Como la hemoglobina transporta oxígeno, como la hemoglobina es la que se mide directamente en los automatizados y adicionalmente la definición que se hace de anemia se hace en base al valor de la hemoglobina, pues nosotros lo utilizamos y tratamos de que sea el más fiable posible y por ende la hemoglobina más fiable es la que se obtiene de un aparato automatizado, ¿sí? De uno de los contadores celulares automatizados. El otro parámetro es el hematocrito. El hematocrito tampoco lo utilizamos para definir anemia. Se aproxima más, pero veremos que lo utilizamos para otra situación cuando queremos interpretar anemia. Otra vez, el volumen corpuscular medio, de enorme importancia dentro de los parámetros hematimétricos. La hemoglobina corpuscular media es importante, pero tampoco la utilizamos nosotros para interpretar los tipos de anemia, ¿sí? Vamos a saber que, lógicamente, valores bajos podrían estar en relación a la deficiencia de hierro. Un dato muy importante que nosotros sí lo utilizamos es el RDW o ADE, que no es otra cosa que un parámetro que cuantifica la anisocitosis, ¿sí? Y es un parámetro muy utilizado especialmente para discriminar anemias microcíticas, para distinguir entre una anemia ferropénica y una anemia por talasemia, ¿sí? Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a revisar. Bueno, vamos a la parte práctica. ¿Cómo interpretamos el hemograma? Jamás ustedes interpreten una anemia o el diagnóstico de anemia si no tienen hemoglobina, volumen corpuscular medio y reticulocitos. Recuerden que las anemias se clasifican o se enfocan de tres maneras. Probabilístico. ¿Cuáles son las más frecuentes? Nunca piensen en lo más raro. Siempre piensen en lo más frecuente. Aproximadamente el 80% de las anemias o son ferropénicas o anemias asociadas a trastornos crónicos. Partiendo desde allí, ese es un punto muy importante. El otro punto es utilizar, ¿sí?, al volumen corpuscular medio. Esto permite discriminar a la anemia desde el punto de vista fisiopatológico en anemias arregenerativas y regenerativas, ¿sí? Perdón, con los reticulocitos, acá están, ¿sí? El volumen corpuscular medio nos permite distinguir a las anemias en anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Ustedes encontrarán varios libros y varias interpretaciones de esto. Para que no se compliquen, si tú tienes una anemia con un volumen corpuscular medio menos de 80, eso es microcítica, ¿ok? Si tú tienes una anemia con un volumen corpuscular medio mayor a 96, tú tienes una anemia macrocítica, ¿sí? De allí tú juegas, lógicamente, con los dos parámetros.
el enfoque fisiopatológico a través de los reticulocitos y el enfoque morfológico a través del volumen corpuscular medio. Por ende, otra vez tendrás anemias arregenerativas si tienes menos de 2% de reticulocitos o regenerativas si tienes más del 2% de reticulocitos. ¿Qué quiere decir esto? Arregenerativas, que el problema está en la médula ósea, ¿sí? Regenerativas, que su problema no está en la médula ósea. Y desde el punto de vista morfológico, otra vez, o son microcíticas, o son normocíticas, o son macrocíticas. Lógicamente, las normocíticas serán aquellas que entran entre 79 y 95 de volumen corpuscular medio, ¿sí? Claramente, en resumen, nunca diagnostiquen o interpreten una anemia si no tienen estos parámetros. Y este es el gran olvidado. La mayoría de los médicos se olvidan de pedir reticulocitos, ¿sí? Sin reticulocitos no hay paraíso, así que siempre solicítenlo si quieren interpretar de manera adecuada una anemia. Bien, veamos algunas de las perlas clínicas que nos ayudan a poder discriminar los diferentes tipos de anemia. Y esto es muy práctico, ¿no? Si ustedes tienen una anemia, acuérdense que siempre desde ya, pensar en que puede ser ferropénica o anemia de trastornos crónicos. Un punto. Segundo punto, recuerden que los niños y los mayores de edad, más de 60 años, su anemia más frecuente puede ser la microcítica, y si es microcítica, suele ser ferropénica. Anemia con reticulocitosis. Si tú tienes una anemia con reticulocitosis, siempre piensas en hemólisis, pero no crean que es la única causa. Los sangrados agudos producen reticulocitosis y el hiperesplenismo también produce reticulocitosis. En ausencia de esplenomegalia, ¿sí?, quedaría la posibilidad de hemólisis o bien de sangrados. Y el sangrado debe ser visible. Por ende, en ausencia de sangrados y en ausencia de esplenomegalia, la posibilidad es hemólisis. Recuerden que no siempre los hiperesplenismos cursan con esplenomegalia. La mayoría sí, más del 98% del hiperesplenismo cursa con esplenomegalia. Otro punto muy importante, ¿sí? Los síntomas de la anemia son tardíos. El paciente no va a llegarles a ustedes cuando tiene una anemia leve. Los síntomas, fatiga, cansancio, etcétera, van a aparecer muy tardíamente, habitualmente cuando el paciente tiene entre 11 y 10 gramos de hemoglobina. Recuerden que para definir anemia, según la Organización Mundial de la Salud, anemia es para aquellos que vivimos sobre el nivel del mar. Si tú tienes menos de 13 gramos siendo hombre, es anemia. Si tú tienes menos de 12 gramos siendo mujer, es anemia. Y si tienes menos de 11 gramos en una mujer embarazada, ya es anemia. Esto se debe a que existe una anemia fisiológica del embarazo, ¿sí? Así que es importante que consideren primero los valores. Otro punto muy importante, ¿sí? La anemia aguda es sintomática y la anemia crónica habitualmente no lo es. Nosotros a la consulta suelen llegar mujeres jóvenes con 8 gramos de hemoglobina y de pronto vienen del gimnasio, ¿sí? Vienen haciendo alguna actividad física o no han notado los síntomas que pueden aparecer en una anemia como fatiga, cansancio, ¿sí? En cambio, si a ustedes se les ocurre perder 2-3 puntos de hemoglobina en un solo saque, en un solo evento, pues van a tener los síntomas de bajo gasto de manera más relevante y habitualmente vas a buscar atención médica por aquello, ¿sí? Otro punto importante, si a la anemia se le acompaña otro tipo de citopenia, leucopenia o plaquetopenia, ya debes de sospechar en otras situaciones clínicas, básicamente medulares primarias o bien situaciones de orden periférico, como los secuestros esplénicos o fenómenos inmunológicos que afecten a la serie roja. Veamos. Ahora bien, otro punto. En niños, una anemia hemolítica debe hacerte sospechar
que tengas una enzimopatía, ¿sí? La enzimopatía más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El típico caso es de un niño de 9 meses o más habitualmente que la abuelita le da habas para comer. Y eso es lo que se conoce con el nombre de favismo. Produce disnea, anemia severa, con ictericia. Todos los casos, las situaciones típicas de una anemia hemolítica. Y allí, lógicamente, tienes que descartar dosas glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en suero y ahí tienes el diagnóstico. Otro punto importante es las membranopatías, ¿sí? Y los otros tipos de anemia hemolítica en niños, ¿sí? Las hemoglobinopatías, en nuestro medio drepanocitosis, y es muy poco frecuente la talasemia, pero tenemos casos con talasemia. ¿Está claro? Anemia hemolíticas en niños. Descartar las congénitas, las hereditarias. Enzimopatía, la más frecuente deficiencia de glucosa. Membranopatía, la más frecuente ferocitosis. Y de las hemoglobinopatías, la talasemia o bien las drepanocitosis. Si tú tienes una persona joven con una anemia crónica, hemolítica habitualmente, con ictericia, hace litiasis vesicular y tiene esplenomegalia, el 95% será una eferocitosis. Así que siempre que te venga un paciente joven, ¿sí?, con litiasis vesicular, sospecha en eferocitosis. Más aún si lógicamente viene con su anemia crónica y en el hallazgo, en el examen físico, encuentra esplenomegalia. ¿Ok? En las personas de raza negra, ¿sí?, que tengan úlceras en piernas y tienen una anemia hemolítica crónica, la posibilidad es una drepanocitosis o anemia de célula falciforme. Este es el punto. Otra vez, estamos charlando de algunos puntos clínicos interesantes que te hacen sospechar y lógicamente que te obligan a confirmar mediante la serie de exámenes que tenemos disponibles, ¿sí? Hay veces en los cuales existen antecedentes de anemia hereditaria y el paciente tiene microcitosis. No tiene anemia, ¿sí?, pero una microcitosis marcada. Eso hay que sospechar rasgo talasémico, ¿sí? Rasgo talasémico. Son pacientes que vienen con una anemia microcítica muy importante, con una microcitosis muy importante sin anemia. Sospechan rasgo talasémico. Porque si ya tienen anemia, teniendo microcitosis con el antecedente familiar, lo lógico es pensar en anemia talasémica. Minor, la mayoría de las veces, y lógicamente si tiene síntomas mucho más marcados, va a tener lo que se llama talasemia intermedia o bien talasemia mayor. Dato muy importante, ¿sí? Dato muy importante. La pica. ¿Qué es la pica? Es diferentes sensaciones de querer comer algo muy raro o algo no muy común. Lo más común, la pagofagia, que es esa sensación enorme de querer masticar o comer hielo. Eso es típico de dos cosas, o anemia ferropénica o locura. Así que si no estás anémico, estás loco o estás loca, porque es más frecuente en mujeres, ¿sí? La pagofagia. De allí, como pica, puede haber pica para otras cosas. Hay personas que comen harina, que comen arroz crudo, que comen masilla y que comen arena, tierra de sembrado, ¿sí? Son esa sensación. ¿Por qué se debe? Nadie lo conoce, ¿sí? Algunos dicen que es la sensación de buscar hierro y el hierro lo encuentran en la tierra sembrado, pero bueno, en realidad no hay una explicación clara, pero sí es bastante común la pica. Casi el 45% de varias cortes de anemia ferropénica lo suelen tener. En algunos lugares, en algunos estudios marcan hasta un 60%, ¿sí? Anemia macrocítica, con trastornos neurológicos, deficiencia de vitamina B. Recuerden que la anemia normocítica que se ve en el fallo renal aparece cuando el paciente tiene un clearance menor a 30 mililitros. ¿Por qué menor a 30? Porque ese es el momento en el cual hay deficiencia de eritropoyetina. Si bien es cierto, la anemia por fallo renal no se debe solamente a deficiencia de eritropoyetina, tiene otras
otros causales, como por ejemplo la disminución de la vida media del eritrocito, es muy importante que solo cuando el paciente tenga menor a 30 mililitros de su aclaramiento de creatinina, vamos a tener deficiencia de eritropoyetina. En el campo y en niños, anemia ferropénica crónica, pensar en parasitosis, especialmente estrongiloidiasis, uncinariasis. Un punto muy importante, anemia con trombocitopenia y unos glóbulos rojos fragmentados que nosotros le llamamos esquitocitos, siempre sospechar en microangiopatía. La microangiopatía trombótica PTT-Schunn o cualquier otro tipo de microangiopatía, ¿sí? Hay un punto importante también, que es el frote de sangre periférica. El frote de sangre periférica no siempre es necesario, pero en algunos casos son esenciales cuando queremos ver especialmente esto, esquitocitos o bien alguna alteración eritrocitaria que es diagnóstica, por ejemplo, un estomatocito, un elictocito de la electrocitosis hereditaria, pero es muy importante en la serie roja, especialmente si queremos ver esquitocitos. Bien, vamos al otro punto. Veamos los leucocitos. Vemos el valor de los leucocitos, ¿sí? Tenemos que revisar el valor de los leucocitos para saber si es normal o no. Los leucocitos normales están entre 4.500 y 10.500, ¿ok? Tiene un amplio rango de normalidad, como verán ustedes, ¿sí? Si tiene más de 10.500, es leucocitosis. Si tiene menos de 4.500, es leucopenia. Cuando quieras interpretar la leucocitosis y la leucopenia, tienes que determinar dos cosas. ¿Qué tipo de leucocito está alterado? Y si tiene síntomas atribuibles a esa alteración. Si hay leucopenia, ¿qué tipo de leucocito está descendido? Y qué tipo, y si tiene o no síntomas vinculados a esa deficiencia. Es importante que cuando quieran interpretar ustedes las alteraciones vinculadas a los leucocitos, quieran interpretar a qué tipo de leucocitos existe la deficiencia, deben de utilizar el valor absoluto y no el valor relativo, es decir, el valor porcentual, ¿sí? Siempre el valor absoluto. Y vamos a ver entonces cómo se dan las cosas. Neutrofilia mayor a 7.500. ¿Sí? Neutrofilia mayor a 7.500 neutrófilos. Linfocitosis mayor a 5.000. Monocitosis mayor a 1.000 y eosinofilia mayor a 450 por milímetro cúbico. Si tú tienes más de 7.500 neutrófilos, las causas pueden ser infecciosas o bien por esteroides o bien pueden ser tumorales, ¿sí? Tumores hematológicos o no hematológicos. Las metástasis pueden producir reacción leucoeritroblástica, al igual que la mielofibrosis. Y algunas neoplasias mieloproliferativas, como la LMC, leucemia mieloide crónica, trombocitemia esencial, pueden tener leucocitosis con neutrofilia. Monocitosis, puede haber infecciones virales, ¿sí? Puede haber infecciones virales o puede haber también trastornos leucémicos, especialmente la leucemia mielomonocítica aguda M4M5 o la leucemia mielomonocítica crónica. La eosinofilia por alergias, por parásitos o un síndrome muy clásico que es el síndrome hipereosinofílico primario, SHEP, nosotros lo llamamos, y habitualmente los pacientes tienen más de 1.000 eosinófilos, ¿ok? Dejé la linfocitosis al último porque tengo una diapositiva especial para ella. Puede ser debido a síndromes linfoproliferativos agudos o linfoproliferativos crónicos. Bien. En linfocitosis, esta es la diapositiva, nosotros definimos linfocitosis cuando tiene más de 5.000 linfocitos, ¿sí? Y puede ser debido a un síndrome linfoproliferativo agudo o a un síndrome linfoproliferativo crónico.
¿Qué es clave determinar en el agudo? Habitualmente son pacientes que tienen linfocitosis menor a 6 semanas. ¿Sí? El tiempo de evolución, si tiene o no tiene otras citopenias, y si esa linfocitosis se debe a linfocitos atípicos o activados, o bien a células blásticas leucémicas. Si la linfocitosis es por linfocitos activados, ojalá que lo puedan ver aquí, son linfocitos, ¿sí?, que tienen un citoplasma muy basófilo, ¿sí?, y con violáceo, basófilo y con color violáceo y un núcleo deforme, nosotros lo llamamos células de Downey o células de Turk. Eso es típico de los síndromes mononucleósicos secundarios a cualquier proceso viral, especialmente de Epstein-Barr virus, ¿sí? Ahora, si la linfocitosis es debido o se presentan blastos, esto es la leucemia linfoblástica aguda, ¿ok? Y estas son las células típicas, ¿sí? Ustedes verán aquí unas células como raqueta, ¿sí?, son típicas de la leucemia linfoblástica aguda. Los crónicos son pacientes que tienen habitualmente linfadenopatía, pueden o no tener visceromegalia o pueden o no tener síntomas B. Los síntomas B son pérdida de peso, ¿sí?, fiebre o febrícula y transpiración nocturna. Esto es típico de las neoplasias linfoides con expresión periférica, las cuales pueden ser B o T. Aquí está una típica, que es la leucemia linfocítica crónica. Entonces, más de 5.000 linfocitos, tienes que hacer esta estructura de pensamiento, evaluando si tienes linfocitosis con linfocitos activados o tienes linfocitosis con blastos, si el proceso tiene menos de 6 semanas o si el proceso tiene más de 6 semanas. Esto es mucho más común en gente mayor, más de 45 años. Veamos el otro aspecto, leucopenia, ¿sí? Y este es un punto muy importante. Si tú tienes menos de 1.000 neutrófilos, ¿sí?, menos de 1.000 neutrófilos, en algunos libros usted va a encontrar menos de 1.500, ¿sí?, existe neutropenia. Pero lo más importante es la neutropenia clínica. La neutropenia clínica es la que va a tener, y es grave, va a tener fiebre, odinofagia, ¿sí?, y puede comprometer la vida del paciente. Eso habitualmente lo ves con neutrófilos menor a 500. La neutropenia profunda es menor a 100 neutrófilos por milímetro cúbico y esos pacientes tienen una alta mortalidad. Algunas neutropenias pueden ser asintomáticas, lógicamente si tienen más de 500 neutrófilos. Y el punto más importante es este síndrome, lo que se llama neutropenia febril. Neutropenia febril diagnosticas si tienes más de 38 grados, si tienes menos de 500 neutrófilos, las cuales pueden ser neutropenia de novo, es decir, que debuta con neutropenia, como pueden debutar síndromes leucémicos, o bien son secundarios, y es cada vez más frecuente ver en hospitales neutropénico febril secundarios a quimioterapia, ¿no? Y para eso tienes que saber lo que se llama el nadir. El nadir de la neutropenia depende de la medicación que has utilizado. Entonces, un paciente recibe quimioterapia, no le van a bajar inmediatamente la defensa. Va a presentar neutropenia entre 10 y 14 días. Entonces, es muy importante que entiendan eso, pues es una emergencia hematológica infectológica y que depende de cuando ustedes puedan aplicar su criterio clínico, pueden cambiarle la realidad a este paciente, porque si no reciben un tratamiento a tiempo, pueden tener un alto chance de morir. La otra penia es la linfopenia, menor a 1.000 linfocitos. Esto puede ser por virus, ¿sí?, especialmente el VIH o cualquier otra virosis. El lupus eritematoso sistémico, más de una vez hemos diagnosticado lupus solamente viendo que el paciente con un cuadro clínico parecido a un síndrome inflamatorio tiene linfopenia. Tuberculosis y los linfomas. Así que el diagnóstico de linfopenia es cortito. Si tienen menos de 1.000 linfocitos, búscale esta situación, ¿no? Otras veces también el uso de ciertas inmunomoduladores, inmunosupresores o bien quimioterapia pueden tener linfopenia.
La monocitopenia es poco frecuente, a veces está asociado a ciertas infecciones raras, poco frecuentes como la brucelosis, la toferina en su momento, pero es muy común en la tricoleucemia, que es la leucemia de células peludas. La eosinopenia es muy común con el uso de esteroides. Esto es un punto muy importante, ¿no? La eosinopenia. Veamos. Plaquetas. Hemos visto los glóbulos rojos, hemos visto glóbulos blancos, su fórmula, y ahora vamos a las plaquetas. Las plaquetas, su valor normal está entre 150.000 y 400.000 plaquetas. Un amplio margen de normalidad, pero la clínica de trombocitopenia, que está caracterizada por síndrome petequial o un síndrome purpúrico, habitualmente se ve con menos de 50.000 plaquetas, ¿sí? Menos de 50.000 plaquetas. Sí, aparecen ya el síndrome purpúrico. Menos de 20.000 plaquetas aparecen riesgo de sangrados en órganos nobles, sangrado en el cerebro, gastrointestinal y urinario. Menos de 10.000 plaquetas ya es una plaquetopenia profunda y merece internarlo y recibir un tratamiento agudo. ¿Ok? Hay personas que pueden estar mucho tiempo con más de 100.000 plaquetas y no tener ningún problema, ¿sí? A veces puede ser secundario a trombocitopenias inmunes, pero que están compensadas y no merecen tratamiento. Eso sí, merecen un seguimiento. Un dato clínico muy importante, otra vez, si ustedes tienen pancitopenia, las 3 series están bajas, o tricitopenia, o tienen 2 series bajas, bicitopenia, anemia, leucopenia, plaquetopenia en el caso de pancitopenia, o bien anemia leucopenia, o anemia plaquetopenia, o leucopenia plaquetopenia, tiene que pensar que el problema está en la médula ósea, puede ser una insuficiencia medular, o cualquier proceso infiltrativo neoplásico leucemias. Que el proceso es periférico inmune, como el síndrome de Evans, la asociación de anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia inmune, o bien el paciente tiene hiperesplenismo, ¿ok? Y ahí usted pasan a otro workup diagnóstico para poder definir cuál de estas patologías puedan tener. Veamos ahora sí, de manera práctica, el hemograma. Cuando ustedes vean un hemograma, tienen que llevar un orden, ¿sí? Con orden, uno puede llegar a conseguir y hacer un diagnóstico adecuado, ¿sí? Aquí vemos un hemograma, ¿sí? Esto es un hemograma de un contador automatizado del Hospital Luis Vernaza, ¿sí? Nosotros tenemos estos hemogramas con diferentes canales o parámetros, ¿sí? Aquí nosotros tenemos estos warning, nos hablan de alguna alteración, ya el laboratorista al ver eso lo puede informar y pedir que sea investigado por un especialista. Este es un aparato automatizado muy sofisticado, muy costoso también y que permite más o menos procesar 500 pruebas por cada tirada. Así que imagínense que para el hospital donde nosotros trabajamos es muy importante que sea, pero hay otros contadores que son individuales, pueden procesar 10 muestras, 20 muestras, 30 muestras, 100 muestras. Este es un plot, ¿sí? Y este es un histograma. No quiero acomplejarlos con esto, ¿sí? No quiero ser más complejo en esta situación, después lo vamos a ver en otra diapositiva. Vamos a ver el orden, ¿sí? Cuando ustedes vean un hemograma, vayan a un orden. Primero, la serie roja. ¿Qué vemos en la serie roja? El hematocrito, la hemoglobina, y de allí se van al volumen corpuscular medio. Si quieren ser un poquito más sofisticados, vayan aquí, al RDW, ¿sí? Que acuérdense que es un parámetro de anisocitosis. No me sirve en todos los pacientes, sí me sirven si el paciente tiene microcitosis, ¿ok? De allí van a la serie blanca. La serie blanca, vamos a ver, aquí lo tienen como WBC,
que son el contagio de células blancas, ¿sí? Una vez que ven los leucocitos, se van inmediatamente a la fórmula. Aquí en este contador automatizado le dan los valores absolutos de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos, de eosinófilos y basófilos. Acuérdense que los valores porcentuales no me sirven, no lo utilicen. Y por último, utilicen las plaquetas. Como he dicho, se fijan en las plaquetas. Y vamos a ver el recuento plaquetario. Aquí está. ¿Sí? Este automatizador nos da adicionalmente los reticulocitos, que este paciente no los tiene. Entonces, si nosotros vemos, ¿sí? Vemos glóbulos blancos 7130, vemos una hemoglobina de 15, vemos un hematocrito de 47, un volumen corpuscular medio normal, ¿sí? Y un recuento plaquetario normal, diremos que este hemograma está bien, es un hemograma normal, ¿sí? Si ustedes siguen esta secuencia, no van a tener ningún inconveniente en interpretar. Otra vez, serie roja, serie blanca y plaquetas, ¿ok? Y plaquetas. Ese es el orden que ustedes deben de seguir. ¿Sí? Y lógicamente tienen que saber qué vamos a buscar, ¿no? ¿Qué quiero buscar? Primero, si están en valores normales o si tenemos valores anormales. Otra vez, el mismo examen. Si pueden revisarlos ustedes, mentalmente vamos en orden. Hematocrito, ¿sí? Hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, leucocitos, su fórmula, ¿sí? Y el recuento plaquetario, que está acá, 318.000 plaquetas. ¿Ok? Este es un hemograma totalmente normal. Veamos este hemograma. ¿Sí? Tenemos una hemoglobina de 8,7. Desde ya, eso es anemia. 31 hematocrito, ¿sí? Leucocitos, y vamos al volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio, 67. 67. ¿Ok? Y plaquetas, 294.000. Vamos a ver si estamos en orden. Vamos con una preguntita. ¿Podemos hacerla? Sí. Ok. Okay. Léela tú igual, ¿qué tipo de anemia? ¿Qué tipo de anemia ferropénica más frecuente podría tener este paciente? A, anemia ferropénica, B, anemia de trastornos crónicos y C, anemia sideroblástica. ¿Ok? Doctor, ya está enviada la encuesta, solamente recuerde que tiene un lapso más o menos de 20 segundos de retraso con todos los Listo. asistentes. Bueno. Entonces, ya están empezando a responder. Vamos. Esta pregunta tienes. Una patología que provoca sangrado por una hipersensibilidad sensible y causa anemia. No se denomina anemia trastorno. Carla Grau. Bueno. ¿Ya contestaron? ¿Terminaron? Aquí van 78% ferropénica y 22% trastornos crónicos. Bien. Hola. Dale un chance. ¿Un minuto más? No, sí, doctor, ya se acabó el Bueno, tiempo. ok. El 77% de lo que están escuchando esta charla están en la verdad. ¿Sí? Es así. Miren, yo les dije a ustedes que se han ordenado. Primero, el diagnóstico probabilístico. ¿Ok? ¿Qué es el diagnóstico probabilístico? Piensen en lo más frecuente, ¿no? En lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? La anemia ferropénica, ¿sí? O la anemia de trastornos crónicos. ¿Sí? Está bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí?
Hasta allí estamos bien porque nadie ha diagnosticado anemia sideroblástica. Es una anemia microcítica, tiene un volumen corpuscular medio bajo, ¿sí? Tenemos un volumen corpuscular medio de 67, ¿sí? Entonces tenemos, vamos en orden, decimos anemia microcítica, ¿ok? De ahí vamos a ver los reticulocitos, 0,001 creo que tiene, ¿no? Sí, 0,86. Tiene una anemia microcítica A regenerativa. La causa más frecuente es la anemia ferropénica o la anemia de trastornos crónicos. Ahora bien, la anemia de trastornos crónicos produce microcitosis, pero nunca una microcitosis tan marcada como la que tenemos aquí, por un lado. Segundo, la anemia de trastornos crónicos, el 80% son normocíticas. Son normocíticas, ¿sí? Así que esta paciente, mejor dicho, es una mujer, tiene una anemia microcítica A regenerativa y lo más frecuente es que tenga una anemia ferropénica. Cuando uno tiene duda entre anemia ferropénica y anemia de trastornos crónicos, ¿sí? Que yo no dudaría en este paciente, pides parámetros de hierro. Nunca pidan ferremia sola, pidan ferremia, transferrina y ferritina. La ferritina en los pacientes con anemia ferropénica van a estar baja. Los pacientes con anemia de trastorno crónico va a estar elevada. En algunos casos, yo puedo tener una anemia de trastornos crónicos, por ejemplo, un paciente con una artritis reumatoidea, y adicionalmente tengo una anemia ferropénica, quizás por una gastritis hemorrágica, por el uso de AINES o de antiinflamatorios, ¿sí? En ese caso, la ferritina va a bajar. Si tú tienes un paciente con trastornos crónicos que su ferritina es menor a 100, debes sospechar que sobre su trastorno crónico tiene ferropenia. Ahora, si tiene una ferritina menor a 50, clarísimo, ese paciente tiene una anemia de trastornos crónicos más una ferropenia. ¿Ok? Clarísimo, repito. ¿Sí? Clarísimo. El paciente que tiene anemia de trastornos crónicos tiene una ferritina elevada. ¿Sí? El paciente con anemia ferropénica, ferritina baja. Si tú tienes anemia de trastorno crónico y agregaste una anemia ferropénica sobre aquella anemia, tu ferritina va a bajar. Menor a 100, sospecha. Menor a 50, es definitivo. Aquí veo una pregunta acerca de la diferencia entre reacción leucemoide y una leucemia. Básicamente la leucemia tiene blastos, ¿sí? La reacción leucemoide no tiene blastos. Va a tener lo que nosotros llamamos mielitis, que es un incremento de células inmaduras. Y habitualmente se diagnostica o se habla de reacción leucemoide mayor a 50.000 leucocitos y hiperleucosis mayor a 100.000, ¿sí? Por aquí hay otra pregunta. Dice así, una patología que provoque sangrado crónico, que sea insensible y cause anemia, o sea, que no sea clínicamente evidente, a eso se refiere, y que cause anemia, no se denominaría anemia de trastornos crónicos, a pesar que la anemia fue provocada por un trastorno crónico. Eso se condice con lo que yo le había comentado. Hay pacientes muy borderline, típico el paciente con artritis reumatoidea, que está tomando un antiinflamatorio. Por su artritis reumatoidea o por su artrosis, él tiene todo el derecho de tener un trastorno crónico. ¿Por qué? Porque tiene un mal metabolismo del hierro. Los macrófagos, ¿sí? Alteran el balance de la hepcidina y lógicamente conllevan a reclutar el hierro. Entonces, por más hierro que tengan, el hierro no es utilizado de manera adecuada en la eritropoyesis y por eso se debe su anemia, ¿sí? Perdón, acá veo otra pregunta. En los casos de los pacientes con hemoglobina y hematocrito normal, pero el BCM está bajo, ¿cuál sería la causa y el tratamiento adecuado? Bueno, eso es muy común, ¿sí? Eso es muy común. Antes de que tú llegues a tener anemia, ¿sí? Tú puedes tener ferropenia.
y la ferropenia empezar a producir una microcitosis, una eritropoiesis microcítica. Entonces tienes el volumen corpuscular bajo, ¿sí? Otro es lo que dijimos, puedes tener un rasgo talasémico tranquilamente, es decir, rasgo talasémico. No tienes la enfermedad, tienes el defecto genético, pero habitualmente es recesivo y no has demostrado todavía la enfermedad, ¿sí? Eso es una de las posibilidades. Sigamos con nuestros hemogramas, ¿no? Veamos esta diapositiva. Otra vez, vamos en orden. Hemoglobina 8, ¿sí? Perdón. Hemoglobina 8, hematocrito 26, volumen corpuscular medio 71. ¿Ok? Anemia, anemia tiene. ¿Qué tipo de anemia? Microcítica. ¿Ok? Microcítica. Pero aquí vemos el RDW. Miren el RDW, que es hasta 15. Lo tienen 17. ¿Ok? Este es un dato muy importante, ¿sí? Para poder evaluar la anemia ferropénica. Habitualmente los RDW más anchos son debido a anemia ferropénica. Y este es los warning o los avisos que nos da el contador automatizado. Hasta el contador automatizado ya sabe, nos dice, hey, no será una anemia por deficiencia de hierro. Adicional, esta es una chica joven que vino con metrorragia y con síndrome febril y síntomas urinarios bajos. Es por eso la leucocitosis. La leucocitosis también puede ser debido al sangrado, pero en este caso esta paciente tenía una infección de vía urinaria. ¿Okay? Aquí es el punto que yo le decía para para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia por talasemia. Las dos anemias, ¿sí? Tienen microcitosis, desen cuenta, 55 de fentolitros o micras cúbicas de volumen corpuscular medio y el de acá 61. ¿Sí? Pero esta tenía 20 de RDW y esta tiene 16.5. El que más RDW amplio lo tiene es la anemia ferropénica y la anemia talasémica, ¿ok? Entonces, aquí el RW, que es un parámetro de isocitosis, me podría ayudar a discriminar una anemia ferropénica de una talasemia. Vamos otra vez a nuestros ejemplos. Sigamos el orden, ¿sí? Vamos. Hemoglobina, 10,9, anemia. Hematocrito, 36. Volumen corpuscular medio, 86. Es decir, que tiene una anemia normocítica. ¿Ok? Normocítica. ¿Qué tiene en los glóbulos blancos? Segundo punto, ver los blancos, ¿no? Dijimos ver los blancos. Glóbulos blancos, 20.000. Eso se llama leucocitosis. Después de ver que están elevados los leucocitos, ¿qué hay que hacer? Ir a ver a expensas de qué está elevado. Y tenemos 17.150 neutrófilos. Es decir, que tiene una leucocitosis con neutrofilia. ¿Okay? Y de ahí tiramos mano, el último recurso, el último dato, perdón, a analizar, es las plaquetas. Entonces, este paciente tiene una anemia normocítica con una leucocitosis con neutrofilia. Este era un señor mayor que llegó con un abdomen agudo y tuvo una ruptura de un divertículo, creo, y nos llamaron por esa leucocitosis y en realidad era todo inflamatorio, todo infeccioso, ¿no? Pero sus plaquetas eran normales en ese momento. Después el paciente tuvo sepsis, se complicó, sus plaquetas bajaron, ¿sí? Y después pasó a terapia intensiva. Bueno, acuérdense que nosotros interpretamos datos, no somos, no podemos hacer diagnóstico solamente viendo un hemograma, ¿sí? Veamos este hemograma. Por favor, sigan el orden. Hemoglobina 6,9. Lógico, tiene anemia. Hematocrito
21.5. Volumen corpuscular medio, 96. Es decir, tiene una anemia normocítica. Con 1.43 reticulocitos, es decir, que tiene una anemia normocítica A regenerativa. ¿Sí? Segundo punto, ver los glóbulos blancos. Tiene 2.210 glóbulos blancos. Es decir, que tiene una leucopenia. Dijimos que era menor a 4.500. ¿A expensas de qué? Tiene neutrófilos en 1.550. Por encima de 1.500 es normal. Comienza a cobrar importancia con valores a 1.000 y neutropenia clínica menor a 500. Pero tiene, miren, linfocitos de 460. Recuerden que la linfopenia tiene un diagnóstico diferencial bien cortito. Así que este dato lo damos con mucha importancia. Y otra cosa que tiene es las plaquetas bajas. Es decir, que el paciente tiene una pancitopenia. ¿Sí? Anemia, leucopenia y plaquetopenia. Si quiero ser un poquito más específico en cada una de las penias, tiene una anemia normocítica, ¿sí? A regenerativa. Tiene una leucopenia con linfopenia y tiene una plaquetopenia leve. ¿Ok? Nosotros, otra vez, no podemos hacer diagnóstico solamente viendo esto. Tenemos que describir y, lógicamente, utilizar el juicio clínico para ver qué situación clínica pueda llegar a tener el paciente. Y lo vamos a ver aquí. Miren, ese mismo hemograma que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Ven este hemograma? Es el mismo anterior. Puede ser explicado por un paciente con una hepatopatía crónica. ¿Sí? Puede ser explicado por un paciente con hepatopatía crónica, porque la hepatopatía crónica es la principal causa clínica de pancitopenia en hospitales generales. Es la principal causa de pancitopenia. ¿Sí? Entonces, tiras mano, el paciente había sangrado, tenía esplenomegalia y, lógicamente, tenía su estigma de hepatopatía crónica. Y posiblemente este hemograma era de un paciente con una hepatopatía crónica, un paciente cirrótico. Puede ser también de esta paciente, una mujer de 32 años que, sin visceromegalia, no tenía esplenomegalia y su médula ósea demostró hipocelularidad, es decir, tenía una anemia aplásica o una hipoplasia medular. Un dato muy importante que habitualmente los pacientes con anemia aplásica tienen reticulocitos mucho más bajos que estos, ¿sí? Mucho más bajos, pero podría explicarlo, ¿ok? Podría ser explicado. Este mismo laboratorio, ¿sí? Se debe a una mujer con lupus, que justamente ese fue el hemograma de esta paciente. Esta paciente era una lúpica, ¿sí? Era una paciente lúpica y este era el hemograma típico de esa paciente lúpica, ¿sí? Por la linfopenia. Pero también podría ser explicado por un paciente con VIH. El paciente con VIH tiene anemia, tiene plaquetopenia y tiene linfopenia, ¿sí? Así que un mismo hemograma, lógicamente, puede ser explicado por varias patologías. Por eso es importante hacer la disquisición clínica para poder llevar a completar el diagnóstico, ¿sí? Otra vez, el hemograma es una herramienta de apoyo. Veamos este paciente. Un paciente con una hemoglobina de 9.8 o 9 gramos. Un hematocrito de 27,5, ¿sí? Un volumen corpuscular de 97, ¿sí? Y con reticulocitos de 398. Tiene una anemia macrocítica regenerativa, ¿ok? Macrocítica regenerativa. Pero des en cuenta los blancos, ¿sí? Glóbulos blancos 27.000. Los neutrófilos en 1.500, los linfocitos en 6.260, es decir, que tenía una linfocitosis, ¿sí?
y teníamos una plaquetopenia severa, 6.000 plaquetas. Es un paciente cuya clínica exigía que nosotros hagamos estudios medulares para poder definir su patología. Estos pacientes le hicimos un frote de sangre periférica y vimos que esos linfocitos que la máquina nos decía, en realidad eran blastos. Tanto los linfocitos como los monocitos están elevadísimos, aquí dice 19.000 monocitos, en realidad eran blastos, ¿sí? Eran blastos. Esto es lo típico que nosotros vemos en un paciente con leucemia aguda. Este señor tuvo una leucemia mieloide aguda M4, o sea, mielomonocítica. A ustedes preguntarán lo siguiente, ustedes preguntarán, ¿por qué la reticulocitosis? A veces se suele ver un incremento de reticulocitos porque saca, debido a la infiltración medular, la médula ósea saca glóbulos rojos jóvenes. Entonces, no, usted me dijo que cuando los reticulocitos están bajos es porque hay una anemia regenerativa. Eso es lo común, pero puedes ver este dato. Cuando tengas esta situación, este es un cuadro típico de una leucemia aguda, ¿sí? Y debes de ver el frote de sangre periférica para determinar si tiene o no tiene blastos y, lógicamente, hacer estudios hematológicos para poder completar el diagnóstico. Veamos este otro paciente. Miren, este es un joven, ¿sí? Me envió la semana pasada el hemograma. Tiene hemoglobina normal y hematocrito normal, pero tiene 2.480 glóbulos blancos, ¿sí? Y tiene 12% de linfocitos que corresponden, ¿sí?, a 570 linfocitos. Sus plaquetas estaban en 118.000. Este es un joven, otra vez, definamos, un paciente que no tiene anemia, tiene una visitopenia, tiene leucopenia con linfopenia y tiene plaquetopenia. Este es un joven que estaba post-quimioterapia, ¿sí? Hace una quimioterapia, ya está en fase de mantenimiento, es un linfoma linfoblástico en fase de mantenimiento, y este es un caso muy interesante porque al tener linfopenia, lógicamente, la atribuimos a su medicación. Este chico recibía mantenimiento, cumplía 24 meses, iba a cumplir 24 meses de su mantenimiento, y lógicamente por esta cuestión del COVID decidimos suspenderle su mantenimiento porque iba a tener más riesgo de que pueda infectarse por COVID que su leucemia recaiga. Le faltaba ya como 15 días, ¿no? Y había tenido una linfopenia mucho más profunda. Y la linfopenia es uno de los factores de riesgo en hematología o en pacientes hematológicos para que la infección sea más severa. ¿Ok? Hasta aquí la situación. Ah, tenía que hacerle una nueva pregunta. Vamos con la segunda pregunta, por favor. ¿La tienen? A ver. En un hemograma, ¿qué alteración es más compatible con el uso de esteroides? ¿Leucocitosis, neutrofilia y eosinofilia? ¿Leucocitosis, neutrofilia y eosinopenia? ¿Leucocitosis, linfopenia y eosinofilia? Repito, en un hemograma, ¿qué alteración es más compatible con el uso de esteroides? Leucocitosis, neutrofilia y eosinofilia, leucocitosis, neutrofilia y eosinopenia, leucocitosis, linfopenia y eosinofilia. A, B o C. Listo, doctor, ya está enviada. Están respondiendo ahorita los asistentes. El hemograma en enfermedades infecciosas, porque nosotros, eso es lo que ustedes van a ver en el internado o cuando vayan a la rural, es muy importante, ¿no? Hay patrones en infecciones. Un síndrome febril bacteriano habitualmente te da leucocitosis con neutrofilia. Facilito, ¿sí? Si tú tienes un paciente con leucopenia, neutropenia y linfopenia,
y plaquetopenia, eso es más común en dengue, pero sin anemia. Esa es la clave, porque existe una hemoconcentración. Nuestra población es eminentemente anémica y vamos a ver pacientes que no están anémicos, tienen leucopenia, neutropenia, con linfopenia y plaquetopenia. Eso es típico de dengue. Lectospirosis, leucopenia, leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Anemia variable, ictericia, con plaquetopenia. Paludismo, anemia hemolítica, ¿sí? Anemia hemolítica típica, y salvo que tenga una crisis esplénica, vas a tener pancitopenia. El COVID es variable, ¿no? El COVID, la mayoría de los pacientes al inicio tienen leucopenia con linfopenia y habitualmente cuando están complicados sostienen la linfopenia y tienen leucocitosis. Bueno, están muy bien, chicos, ¿eh? Esto es la leucocitosis con neutrofilia, linfopenia y eosinopenia, es lo más característico que nosotros vemos en un hemograma de un paciente que está recibiendo esteroides. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué factores pueden causar que una persona tenga valores de hemoglobina y hematía elevados? Bueno, siempre los extremos no son buenos, ¿no? Paciente con anemia es una enfermedad, la poliglobulia también. Y la eritrocitosis puede ser también una patología. Hay que diferenciar dos cosas. La eritrocitosis cuando tú tienes elevada la cantidad de eritrocitos, y la poliglobulia cuando el volumen globular está elevado. Las dos pueden tener síntomas o no síntomas. Si tú tienes poliglobulia, ¿sí? Poliglobulia puede ser esta, primaria o secundaria. La más frecuente son las secundarias, ¿no? Fumadores, EPOC, tabaquistas, ¿sí? Ahora se describe mucho un síndrome asociado al síndrome metabólico, ¿sí? Pacientes con sobrepeso, hipercolesterolémico, hiperuricémicos, pueden llegar a tener una poliglobulia. La eritrocitosis la explicamos anteriormente, ¿no? Yo puedo tener una gran cantidad de eritrocitos, ¿sí? Y no tener anemia. Eso se ve mucho en la microcitosis. En la microcitosis y más en la talasemia. ¿Sí? Por eso les dije, no utilicen la cantidad de glóbulos rojos para diagnosticar anemia, utilicen la hemoglobina. En algunos pacientes, antes de tener anemia, pueden tener la eritrocitosis, ¿sí? Y después bajan su hemoglobina. Ojo. En los talasémicos nosotros tenemos eritrocitosis con un volumen corpuscular medio muy, muy bajo. Yo le digo, es como que usted esta habitación la llenen con glóbulos rojos chiquitos, con globos chiquitos, ¿sí? Voy a utilizar muchos para poder llenar esta habitación. Por eso, en vista de esa discrepancia en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos, no es bueno que utilicen la cantidad de glóbulos rojos para determinar anemia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver acá. Sí, doctor. Si quieres, ¿Alguien más? ¿Alguien más alguna pregunta? Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra charla, pero aquí estamos. ¿Algo más? ¿Me iba a preguntar? Sí, doctor. ¿Qué factores pueden causar que una persona tenga los valores de hemoglobina y hematías afectados? ¿Cómo? Sí, ya la... Perdón. ¿Cómo? ¿Qué? Y la de Gabriela. Sí, también. No, ya la había leído, doctor. La de qué factores pueden causar que una persona tenga valores de hemoglobina y hematías elevados. Sí, eso ya le contesté. Y Gabriela dice acá, en los casos de paciente con hemoglobina y hematocrito normal, pero el BCM bajo, ¿cuál sería la causa? Le comenté, ¿no? Otra vez, hay pacientes, justamente ahora llegó un señor que tuvo una apendicectomía hace 2 años. Este señor tiene 66 años, es hipertenso, fue operado hace 1 año por una apendicitis aguda, se hizo una apendicectomía, y después de eso empieza a bajar su hemoglobina. Pero lógicamente los médicos le dan hierro sin haber determinado a qué se debía.
le dieron hierro y su hemoglobina se normaliza, pero quedó el volumen corpuscular medio bajo. ¿Ok? Entonces viene por eso, viene a la consulta por eso. Le hice unos parámetros de hierro y el paciente tiene una ferropenia. Entonces, otra vez, yo tengo ferropenia. Si mantengo mi ferropenia, voy a tener una eritrocitosis microcítica y después que tengo una eritrocitosis microcítica, recién empieza a bajarme la hemoglobina. Entonces ya completo anemia ferropénica. Entonces yo tengo microcitosis, estado ferropénico y después anemia ferropénica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente con un volumen corpuscular medio bajo, lo que tengo, y así no tenga anemia, pídale parámetros de hierro. Si los parámetros de hierro evidencian ferropenia, pues denle hierro y compense. Y no solamente denle hierro, búsquenle la causa. ¿A qué se debe? Entonces vienen muchas personas que han tenido sangrados, mujeres especialmente, sangrados discretos, y tienen una anemia, o mejor dicho, tienen una pérdida compensada. Tú todavía compensas, pero si sigues teniendo la causa que te motiva esa pérdida, vas a entrar en anemia. ¿Sí? Vas a entrar en anemia. A ver. ¿Cuándo decido transfundir? ¿Cuándo decido transfundir? Esa es otra charla muy interesante. La mejor transfusión es la que no se hace. Ustedes no transfundan al paciente que tiene una anemia que va a ser tratada, que el tratamiento lo va a solucionar. Hoy, justamente hoy, tengo en la clínica tratando una señora, ella tiene 45 años, un solo hijo a los 35 años, 8 gramos de hemoglobina, 8 gramos de hemoglobina, ¿sí? Aquí yo tengo el valor, 8 gramos de hemoglobina, y un médico le dijo que se vaya a transfundir. Lógicamente, consultó, aquí está, consultó y me envía el hemograma, ¿no? Entonces aquí yo tengo 8.7 gramos de hemoglobina, volumen corpuscular medio de 67, un RDW 16,30, ¿sí? Y tiene una ferritina de 4. Ya inclusive le habían pedido parámetros de hierro. Esta señora tiene una anemia ferropénica, ¿sí? Tiene una anemia ferropénica. Y lógicamente, así tenga 8 gramos de hemoglobina, ella está compensada, no hay que transfundirla. Tengo la causa clara, me explico. Ahora, distinto fuese que venga sangrando agudamente, que tenga compromiso hemodinámico, que tenga disnea, taquimia, que esté sintomática, hipotensa, bueno, ahí sí merece ya transfundirse, ¿sí? Merecería transfundirse. Hay varios estudios. Nosotros transfundimos con menos de 7 gramos al paciente que no tiene una patología cardiopulmonar subyacente. Y con 10 gramos, entre 9 y 10 gramos, al paciente que ya tiene una patología cardiopulmonar subyacente. ¿Sí? Es decir, viene un paciente con angina de pecho y yo le encuentro 9 gramos de hemoglobina, yo le indico transfundirlo, porque él necesita oxígeno para mejorar la estabilidad de la célula miocárdica. ¿Cómo le doy oxígeno a la célula? A través de su transporte de oxígeno. Entonces, para mejorar el transporte de oxígeno, lo transfundo. He visto pacientes con 6.5 gramos con anemia ferropénica, tranquilo, quédense. O la anemia hemolítica mismo. Esto nosotros lo sabemos mucho mejor la fisiología de la tolerancia a la anemia en 2 grupos de pacientes. Los pacientes con anemia hemolítica. La semana pasada tuve un paciente en el hospital con 2.8 gramos de hemoglobina con anemia hemolítica. No la pudimos transfundir porque no teníamos ninguna sangre compatible. Ella toleró, como yo le digo, tómate un diazepam al paciente y un diazepam al médico que le está viendo. Tranquila, se le da el tratamiento, lo va a recuperar. ¿Ok? Lo va a recuperar. O bien, con los testigos de Jehová, ellos no aceptan transfusiones. Yo tuve una paciente con 1.9 gramos de hemoglobina en una anemia plástica. Ella sobrevivió, pero eso es un milagro. No es que no hay que transfundir a nadie. Hay que transfundir al que lo necesita. Al que lo necesita. Todo paciente con angina de pecho, con síntomas de insuficiencia cardíaca, con signos de insuficiencia cardíaca, que tenga
una hemoglobina menor a 7, debería recibir una transfusión, ¿sí? Pero si el paciente está clínicamente estable, no lo transfunda. No lo transfunda. Denle en el tratamiento específico y va a ver que se va a recuperar. Ahora, dos cosas muy importantes en el tratamiento. El paciente, una vez que recibe el tratamiento, no va a mejorar inmediatamente. Acuérdense que la eritropoyesis dura 9 días. Entonces, en 9 días no lo vas a mejorar. No lo vas a mejorar. Entonces, tenemos otro caso. Una paciente que llegó con 9 gramos de hemoglobina y tenían planificado una cirugía cardíaca. Listo. 9 gramos, usted me dijo que no, con 9 gramos no debe recibir transfusión, salvo que esté inestable. Ella estaba clínicamente estable, pero no va a mejorar mañana la hemoglobina. Entonces le doy transfusión para mejorar su transporte de oxígeno. O sea, siempre la transfusión, la indicación es la situación clínica. Si clínicamente lo amerita, hay que transfundir. Así es. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tiempo prudente que debemos esperar antes de administrar hierro en anemias que cursan con infección? Es un dato muy interesante. Los pediatras lo hacen mucho. Los pediatras suspenden el hierro cuando están con infección por toda esta situación acerca de la agresión que tienen las infecciones y de la ferroportina y todo el metabolismo ferroquinético que sucede en la infección y que supuestamente disminuye la ozonización y los problemas que tienen con el poder bactericida del suero, etc. Hay muchas situaciones. Entonces, si está infectado, no le des hierro. Si está cursando infección, no hierro. Si el paciente ya está sin fiebre, si está sin fiebre y está clínicamente estable, puedes volverle a darle hierro, ¿sí? Puedes volverle a dar hierro, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo un paciente con una anemia ferropénica, con una infección, y está sintomático y grave, lógicamente lo transfundiría, ¿sí? Lo transfundiría porque su hierro, otra vez, la eritropoyesis va a funcionar en 9 días. Recién en 9 días va a subir su hemoglobina, ¿sí? Entonces, si yo quiero mejorar su transporte de oxígeno, les pongo un paciente. Una hemorragia digestiva, entran en shock hipovolémico, ¿sí? Y se ganó una neumonía. Yo le dimos el tratamiento a hemorragia digestiva, le dimos su transfusión sanguínea y recibe sus antibióticos. Ahora, hay un dato muy importante. El paciente que sangra tiene macrocitosis, acuérdense, no tiene microcitosis. Para que yo tenga una anemia microcítica por deficiencia de hierro debe pasar entre 3 y 6 meses. No es que yo hoy tengo mi sangrado y ya mañana voy a tener microcitosis. No. Yo voy a tener macrocitosis porque saco reticulocitos jóvenes. Ahora, si yo vengo sangrando crónicamente, en pequeñas cuotas mensuales como sucede en las menstruaciones o en las metrorragias, bueno, ahí sí voy a tener una hematopoiesis microcítica. Ahí sí voy a tener una hematopoiesis microcítica. Por el sangrado agudo no produce microcitosis. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver acá. Vamos para arriba, ¿no? Ya. Está aquí. A ver, ¿la presencia de precursores eritroides puede alterar el volumen corpuscular medio? No, lo que sí te va a alterar es el recuento de leucocitos. O sea, si tiene un paciente, por ejemplo, tú tienes sangrado, el paciente saca reticulocitos. Si el sangrado persiste, saca eritroblastos. Si yo tengo una anemia hemolítica, saco reticulocitos. Si mi anemia hemolítica sigue, es más intensa, voy a sacar eritroblastos. ¿Qué hace el eritroblasto? Es una célula nucleada. Así que no va a interferir en la cuenta de eritrocitos, no hace nada en el volumen corpuscular medio. ¿Dónde sí va a afectar? Es en los leucocitos. Tú vas a tener leucocitosis. Inclusive te aparece falsamente linfocitosis, porque como son células mononucleadas, el contador automatizado los cuenta como linfocitos. Entonces a mí ya me han traído pacientes y dice, doctor, tiene una linfocitosis. ¿Qué tiene? Una anemia hemolítica. Tranquila, son los eritroblastos que lo está contando el contador automatizado. Lo compruebas con un frote de sangre periférica. Por eso es una muy buena pregunta. A ver, el paciente con COVID en principio no tiene anemia. O sea, no hay anemia directa por COVID. Nosotros en una larga lista de pacientes con COVID que hemos visto,
hemos visto pacientes con anemia hemolítica más COVID. Hemos visto pacientes con anemia ferropénica más COVID. Ahora mismo estoy viendo una chica con una leucemia promielocítica con COVID. Hizo un COVID interesantísimo. Hizo un síndrome inflamatorio multisistémico con dilatación de las arterias coronarias, o sea, lo que se describe como Kawasaki-like. Ella vino con anemia, pero no era por el COVID. Tenía una leucemia promielocítica que ya está bastante bien. Creo que el lunes se va de alta, ¿sí? Ojalá que termine. Falta de subir los glóbulos blancos, ya las plaquetas las tenemos bien y el COVID, lógicamente, se controló al inicio, ¿no? Pero la anemia por COVID per se no hay. En mujeres posparto con anemia leve es recomendable administrar hierro intravenoso inmediatamente. Nunca, no. Usted no le den hierro a nadie si es que usted no ha determinado que le hace falta hierro. O sea, no tratemos la anemia si no interpretamos la anemia, si no filiamos la anemia, si no definimos que la anemia es ferropénica, que le falta hierro, no le den hierro, porque el hierro también es malo. El hierro genera trastornos importantes en el hígado, el corazón, en el pulmón, en la tiroides, ¿sí? Puede traer problemas inclusive con la sensibilización, con la predisposición a tener infecciones, ¿sí? Y por último le estás dando algo que no le sirve. Entonces los médicos, cuando ven una anemia, primero hierro. No. Si ven una anemia, interpreten la anemia. Dame hemoglobina, dame el hematocrito, dame volumen muscular medio, dame reticulocito. Bien, ya tengo. Sospecho que es ferropénica, quiero diferenciar lo que es un trastorno crónico, pido parámetros de hierro. Ferremia, transferrina, porcentaje de saturación y ferritina. De lo contrario, no. Una vez que tengan eso, ahí sí trátelo. Ahí trátelo. Y una vez que lo tratan, busquen la causa. Porque acuérdense que esto es como una vasija con un agujero. De nada sirve que yo le dé hierro si el paciente lo va a seguir perdiendo. Hay que buscar la causa y tratar la causa. Yo siempre le digo a mis pacientes, muerto el perro, se acabó la rabia. Si yo trato la causa, usted no va a volver a tener anemia. Hay muchas veces que no se puede. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros tenemos problemas, ahora estamos viendo muchos pacientes de cirugía bariátrica y anemia. Cuando hacen la manga gástrica se llevan el cacho de estómago donde se absorbe el hierro, pero también se pueden llevar la parte donde están las células parietales. Así que puede tener un paciente anemia ferropénica y después una anemia por deficiencia B12. ¿Qué sucede? Que la anemia, los depósitos de hierro, acuérdense que duran 6 meses. Entonces la primera anemia que pueden llegar a tener es anemia ferropénica, porque la anemia por deficiencia B12 usted la van a ver a los 3 o 5 años, ¿sí? Porque acuérdense que los depósitos de B12 duran 3 a 5 años. Entonces, eso lo estamos viendo con bastante frecuencia, ¿no? Acuérdense que el cirujano lo opera y después se olvida del paciente y lo tenemos que ver nosotros. Y ahí es un punto muy importante en relación a la pregunta de su compañero. Ahí sí el hierro endovenoso es mandatorio, porque si tú le das hierro por boca no lo va a absorber. Entonces, yo tengo algunos pacientes que reciben 2 o 3 dosis anuales de hierro endovenoso, ¿sí? Si ella deja de usar hierro endovenoso, se le va abajo. Y si ella toma por boca, no se absorbe. Acuérdense que necesita la acidez gástrica para que el ferroso se convierta en férrico y de esa manera pueda ser absorbible, ¿sí? Si no tienes esa situación, al llevarte el cachito de estómago, y en los bypass es menos frecuente, en los que no se, pero todos los bypass llevan gastrectomías verticales, así que igual van a tener problemas, ¿no? Ahí es más compleja la anemia, pero en la manga gástrica es muy, muy común. Casi, yo al menos, yo no opero, pero veo muchos pacientes de muchos cirujanos que tienen anemia y es infinita. Entonces le dicen, toma hierro, pero el hierro no lo va a absorber, así que no lo va a absorber. A ver, ¿qué más? ¿Ok? Sí. Suficiente. Yo creo que no hay más preguntas, doctor. Bueno, yo les agradezco mucho y esperemos volvernos a ver otra vez. Cualquier cosa que deseen, estamos a la orden, ¿sí? Gracias por su tiempo, ¿ok? Muchísimas gracias a usted, doctor, de parte de la Asociación de Estudiantes. Sin duda que queremos que les sirva a los próximos internos. Una vez más, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado este evento CAPI con nuestros expositores. Muchas gracias con todos. Hasta una próxima vez. ¿Tienes una emergencia? Que contestes el celular.